Y al final la conclusión es como que de este proceso con Mónica, tú encuentras mucho, es tu propósito, qué te mueve, cuál es tu misión, cuál es tu visión. Y ahí yo me di cuenta de que realmente lo que yo quería en mi vida era contar historias y quería conectar a las personas y hacerlas caer en cuenta de como que lo que te pasa a ti seguramente a alguien más le está pasando y que lo importante es como tener diferentes perspectivas de lo que sucede. Es decir, por ejemplo, yo podría decir, no, es que a mí es la única que me da duro migrar, a mí es la única que me ha dado duro como, no sé, hacer amigos, la comida, pero cuando yo hablo con otra persona que ha migrado y ha pasado por lo mismo, digo, ve, pues tal vez pues, yo me estoy quejando de más, o pues no es queja, sencillamente estás compartiendo lo que te sucede, y te das cuenta que la vida todo depende de la perspectiva con que veas las cosas. Entonces, a mí eso me pasa con las historias y por eso me gusta tanto contar historias, porque cuando vemos que a alguien más le ha pasado y que tal vez esa persona ha afrontado con otra perspectiva el problema, pues todo tiene como un sentido diferente y todo cambia como de visión, ¿sabes? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Mi nombre es Lina Rodríguez y hoy tenemos un episodio un poco diferente porque hoy no es una historia en especial de nadie ni una historia, digamos, muy mía. Hoy quiero aprovechar para contarles la historia de cómo nació este podcast y aprovechar para agradecerles un poco pues, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven y hacer un pequeño recuento de lo que ha sido este 2024 para este podcast. Bueno, voy a arrancar contándoles de dónde nace esta idea del podcast y esta historia nace muy, muy lejos. O sea, cuando yo me pongo a pensar de dónde nació esta idea como de que yo quería un podcast y bueno, como analizar un poco todas estas ideas locas que venían en mi cabeza, me devuelvo muy, muy como cuando uno estaba en el colegio o en la universidad que se ponía a pensar como qué quería estudiar, qué quería hacer. Y yo recuerdo en algún momento de mi vida querer pensar o querer ser locutora de radio. Obviamente no soy locutora de radio, soy ingeniera industrial, pero me acordé luego, después de sacar el podcast, de hecho mucho después, de que en algún momento tuve ese sueño y pues no lo hice, pero de alguna forma aquí estamos hablando y compartiendo con todos. A mí me encantaba escuchar radio y me encantaba escuchar como historias de las personas y fue como un poquito donde ahí nació. Sin embargo, hace ya casi 2 años tuve un día una idea y dije, ¿saben qué? Quiero sacar un podcast, quiero contar historias, pero todavía no se llamaba el arte de charlo en ese momento. De hecho, el nombre llega mucho después. Y en esta historia, o en este plan de sacar un podcast, yo le digo a mi hermana, a la Mona, como, ve, quiero sacar un podcast, pero no sé ni cómo ni dónde. Y ella me dice, no, pues hagamos uno, las dos. Y yo, bueno, vamos de una. Y estuvimos botándole corriente bastante rato a cómo sacar un podcast las dos. De hecho, se llama Hermanas al Teléfono porque iba a ser como conversaciones virtuales, porque pues yo vivo por fuera del país, ella vive en Colombia. Y dijimos, bueno, así nos podemos mantener en contacto como contándonos historias entre las dos, o hablando de temas a través de un teléfono, pues, o a través, digamos, como virtualmente, por así decirlo. En ese plan, estuvimos creo que un par de meses, casi 3, 4, si no más meses. Llegamos a este nombre, Hermanas al Teléfono, abrimos la página, pero grabamos el tráiler, me acuerdo, estuvimos estudiando un poquito de cómo hacer un podcast realmente, qué se necesitaba, pero nunca llegamos a sacar un episodio. Y aquí obviamente ya llega mi primera desilusión, porque pues mi hermana en ese momento estaba haciendo unos proyectos personales y por temas ya de horarios y de cosas, pues no se nos daba la facilidad de podernos conectar. Yo vivía en ese tiempo en Suiza y al final fue como, bueno, ¿sabes qué? Pongamos esto en pausa porque no nos están funcionando los horarios y pues no era como la prioridad en ese momento, ¿saben? Yo para ese momento también ya me empecé a mover de Suiza para Estados Unidos. Tenemos por aquí a una invitada en nuestro episodio, que es Bali, por aquí nos está acompañando. Y en ese plan, digamos, de cuando yo me voy para Estados Unidos, pues obviamente las prioridades cambian, todo cambia y súper importante porque todo se queda parado. O sea, todo el tema del podcast se queda parado y no es sino como hasta marzo de este año, el 2023, febrero, marzo, yo tengo un tema laboralmente hablando que me sale acá como de toda mi zona de confort y me pone a cuestionarme un poco qué es lo que quiero hacer con mi vida, qué es lo que me motiva, cuál es mi propósito. Y ahí es donde yo, de hecho, tomo el curso que les he contado con Mónica Albarracín. El curso lo pueden encontrar, digamos, en su página web. Pero recuerden que hay un episodio, el número 10 que grabamos con Mónica, donde ella nos cuenta de qué se trata su programa. Yo les cuento también un poco de mi experiencia. Y en ese episodio, pues se van a enterar un poco más como por qué yo empiezo a hacer este proceso
Y al final la conclusión es como que de este proceso con Mónica, tú encuentras mucho, es tu propósito, qué te mueve, cuál es tu misión, cuál es tu visión. Y ahí yo me di cuenta de que realmente lo que yo quería en mi vida era contar historias y quería conectar a las personas y hacerlas caer en cuenta de como que lo que te pasa a ti seguramente a alguien más le está pasando y que lo importante es como tener diferentes perspectivas de lo que sucede. Es decir, por ejemplo, yo podría decir, no, es que a mí es la única que me da duro migrar, a mí es la única que me ha dado duro como, no sé, hacer amigos, la comida, pero cuando yo hablo con otra persona que ha migrado y ha pasado por lo mismo, digo, ve, pues tal vez pues, yo me estoy quejando de más, o pues no es queja, sencillamente estás compartiendo lo que te sucede y te das cuenta que la vida todo depende de la perspectiva con que veas las cosas. Entonces, a mí eso me pasa con las historias y por eso me gusta tanto contar historias, porque cuando vemos que a alguien más le ha pasado y que tal vez esa persona ha afrontado con otra perspectiva el problema, pues todo tiene como un sentido diferente y todo cambia como de visión, ¿sabes? Entonces, en este curso con Mónica yo realmente confirmé la importancia que tiene para mí conectar a las personas a través de historias, historias auténticas, historias de personas como tú, como yo, como mis hermanos, como mis amigos, como las personas que conozco en el día a día, porque al final esas son las personas que, pues, que con las que convivimos, ¿sí me explico? O sea, no estamos hablando aquí de una persona súper, hiper, mega famosa, sino que estamos hablando de personas que son realmente auténticas y que son cotidianas también. Entonces, lo importante de las historias que yo cuento son historias que nos pasan, historias que son verdad, historias que tienen para cada persona su verdad. Y yo cuando les digo siempre que empiezo un episodio, como es que vamos a hablar de la perspectiva que tiene, no sé, Luis, de lo que para él fue el año sabático. Seguramente para alguien más un año sabático está completamente diferente a lo que Luis nos explicó. O cuando hablamos, por ejemplo, del veganismo con Kate, pues estamos hablando de que para Kate eso es el veganismo y esas fueron las razones por las que ella decidió volverse vegana. Entonces, aquí hablamos de historias y seguramente, no sé, si hablamos ya del veganismo con Kate, pues habrá otra persona que se volvió vegana por otras razones y pues seguramente haremos otro episodio para contar otra perspectiva del veganismo. Entonces, como les digo, son historias de personas común y corriente, o sea, como tú, como yo, como cualquiera. Son historias que son de verdad, son historias que son originales para cada persona y son historias que tienen vulnerabilidad detrás de todo. Es decir, cuando yo a veces me contacto con las personas, les digo, cuéntame qué tanto quieres contar o no. Y he recibido por muchos feedback de ustedes o muchos comentarios que, y lo siento yo pues porque soy la persona que los entrevista, que entre más la persona se abra contando su historia, más impacto tiene para las demás personas. Es decir, cuando más vulnerables somos a compartir las historias de nosotros, quiénes somos, por qué sufrimos en esta situación y no en otra, ahí es donde nos damos cuenta realmente del valor de nuestra historia para poderla compartir con el mundo. Y ojo, porque a mí algo que me encanta decirles siempre cuando hacemos estas historias es, cuando yo hago los contacto como, bueno, mira, quisiera contar esa historia, pues no sé, te conozco Pepita y creería que Pepita tú podrías hablar de este tema. Pero si tú tienes otro tema, Pepita, pues también me dices. Y la gente a veces se sorprende de como, pero esta historia, o sea, como que no, pues esto no es nada del otro mundo. Vean, cada persona tiene al menos una historia que contar. Una historia que contar que creen que no es lo suficientemente valiosa ni lo suficientemente importante o significativa para el mundo para poder compartir. Y de ahí para allá, cada uno tendrá muchísimas más historias, se los puedo asegurar, porque con las personas que conozco, amigos, conocidos, siempre a mí me encanta hablar, ya se dieron cuenta, pero ese poder compartir es donde te das cuenta de cómo, pues es que esto no es sencillo, o sea, tú has atravesado por un montón de cosas, has superado otro montón, o sea, todas esas situaciones difíciles que nos han pasado en la vida, básicamente nos enseñan que somos muy valientes, que somos muy fuertes, pero lo único que nos diferencia las historias vulnerables o no, o digamos de las historias como más impactantes o no, es el nivel de vulnerabilidad que le queramos meter a la historia y es cuando nos abrimos a realmente contar qué fue lo que pasó, qué fue lo que dolió, qué fue lo que aprendimos. Y bueno, esa es como la parte que quería contarles de por qué el podcast nace en ese momento con este curso con Mónica, detrás de un proceso, de una crisis que tuve yo a nivel laboral, donde digo, bueno, necesito y quiero, realmente quiero vivir mi propósito y me encanta mi trabajo que hago, o sea, el trabajo que hago y las oportunidades que he tenido laboralmente hablando, pero quiero vivir mi propósito con algo que no sea mi trabajo corporativo, por así decirlo, y que le pueda entregar algo más como a la humanidad, ¿saben? Como, sí, como que si mañana yo no estoy
y quisieran como ese legado de Lina, pues el legado de Lina fue poder unir a personas contando historias, compartiendo historias y que estarán ahí por siempre, ¿sí? Bueno, hasta que YouTube y Spotify nos permita tenerlas en el aire. Pero bueno, eso por ese lado. Sale el podcast en abril, antes de obviamente hacerlo realidad, porque pues yo termino este curso con Mónica como, bueno, yo necesito sacar un podcast para contar historias, ¿y qué? ¿Saben cómo? Esto como, yo empiezo a pensar muchos nombres, digo algo que cuente historias, algo que conecte, algo que sea como medio coloquial, algo muy como de Colombia, como que nos una, porque el podcast era sí o sí en español, obviamente primordialmente, pues porque es la cultura la que más mejor conozco. Y cuando empiezo como, no, a echar cuento, pero pues es que tampoco es cuento, y pues el cuento como que suena como ahí, no sé, luego salen temas como, ¿saben? Como que uno también empieza a ver temas, o sea, títulos o nombres de podcast, pues que ya alguien no los tenga, ¿no? Entonces empieza ese proceso de búsqueda y sale el arte de charrulo, porque es que esto es un arte. O sea, yo lo hablaba con alguien y uno habla tanto y todo el mundo dirá, no, pues es que hablar es súper sencillo, pero es que esto es todo un arte. O sea, sentarse, preparar y hablar de cualquier cosa requiere igual una capacidad mental de poder expresar tus ideas. Entonces, para mí esto es un arte. Y un arte que se hace como entre dos o tres personas cuando estás contando tu historia y poder tener la capacidad de conectar los puntos, como que no, me dijiste eso, pero yo recuerdo tal cosa. A mí me encanta eso, a mí me encanta conectar historias, me encanta conectar puntos como que tú me dijiste eso hoy, pero entonces hace 3 días me habías dicho otra cosa o hace un año. Y entonces cuando, no sé, te fuiste de viaje, bueno, entonces estabas con esta pareja, o sea, eso me encanta, poder conectar como muchas historias mentalmente, para mí son como conexiones mentales, yo diría. Y el rulo es como una versión sencilla, digamos, de el chisme, pero es que tampoco es chisme, sino son historias, pero son historias contadas por cada persona de lo que cada persona vivió. Es decir, si yo me dijera, no, eso es un chisme, no, pero este chisme no necesariamente es verdad, viene siendo como un rumor o que alguien dijo, pero dijo, no, esta historia viene contada por la persona que realmente vivió la historia desde la primera persona que es la que la está contando. Y este tema del rulo, pues seguramente los colombianos me van a entender mucho mejor, pero viene como desde mi concepto, obviamente, y mi conocimiento, como esto que uno va a la peluquería y se está haciendo con el pelo. El rulo es este crespito, pues, que cada persona puede tener, no sé, las crespas. Entonces es un arte de echar cuento, historias, y aquí estamos. Entonces, ese es el arte de echar rulo. O sea, seguramente están esperando una explicación mucho más elaborada y técnica, pero no, básicamente es esta. Salieron muchísimos nombres para llegar a esta conclusión, como brainstorming con medio mundo. Logos, traté de sacar un logo, ¿saben? Yo para eso sí voy a ser súper honesta. La parte creativa y yo a nivel visual, gráfica y diseño, cero. Intenté hacer algunas como en esas aplicaciones en internet, pero no, no es lo mío. Y ahí fue cuando ya empecé a abordar, digamos, a mi hermano y le dije, ve, estoy pensando en este podcast. Y mi hermano, bueno, pero ¿qué quieres? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y yo, pues que no sé, más o menos se va a llamar así. Y ahí fue cuando salió, bueno, pues si es un podcast, pongamos un micrófono, porque al final el micrófono comunica, que es algo que es grabado, que es hablado, por así decirlo. Entonces me empieza a mandar digamos, unos diseños de micrófonos y en esas pues metí a mi hermana como para tener también su opinión. Como se pudieron haber dado cuenta en el episodio anterior, ellos son un poquito, o sea, todos somos muy diferentes, pero como que tenemos ciertas cosas en particular que a nivel como conceptual creo que coincidimos. Pero, por ejemplo, mi hermana, yo siento que ella es un poquito más creativa, mucho más abierta como a los colores, a estas cosas. Y mi hermano obviamente tiene todas las habilidades técnicas para hacer el diseño. Entonces, nada, me empieza a mandar unos logos. Listo, perfecto, tenemos logo. Wow, punto. Pero ahora hay que empezar a sacar el contenido, porque a mí me pasaba algo, y digamos que pues he ido a terapia mucho también para trabajar eso, y algunas personas me entenderán, que no sacaba y todavía me cuesta mucho como no sacar algo hasta que esté perfecto, ¿sí? O sea, hasta que no esté el 100% yo no salgo. Y yo con este podcast he aprendido que si no es el 100% pues no importa, saca el 50, el 60 y en el camino vas organizando. Entonces, eso fue un ejercicio súper interesante y muy intenso que tuve que hacer a nivel personal de ceder al control y vamos a atrevernos a sacar un podcast. Tenía el tráiler solamente hecho, el tráiler de hecho no tiene video todavía, próximamente va a salir con video. Y yo decía, no, pero es que tengo que tener un tráiler antes de sacar un episodio. Bueno, ¿y de qué voy a hablar en el primer episodio? O sea, empieza una cantidad de cosas de como qué es lo que quiero hablar y qué es lo que quiero decir. Y bueno, para resumir la historia, hago tráiler sin video, hago primer episodio sin video y dije, voy a contar por qué sale el rulo
y luego sigo con otro video que ya está también un tema personal y todo sin video. Y en este plan yo decía como que, bueno, tú empiezas a ver las redes sociales y te das cuenta que lo que vende mucho es la cara. O sea, pues digamos, más allá de vender, es como que más te conectas es con la cara de la persona. O sea, ustedes me ven y seguramente con mis gestos y con mi emoción aquí que le pongo al tema, pues se conectan de una forma muy diferente si solamente fuera la voz, seguramente, creo yo. Y entonces llega otro nuevo miedo que tengo que desbloquear y es poner mi cara al público, ¿saben? Y una cosa es hacer una grabación. Hoy en día siento que me cuesta mucho menos hacerlo y mucho menos hablarlo, pero en su momento me daba pánico, o sea, pánico escénico. Yo grababa, me temblaba la voz, la cara, grababa 20 veces, no, esto no fue así, tiene que ser perfecto nuevamente. Y un proceso de muchos meses en donde me costó, pero así todo me arriesgué a tomar, digamos, ese miedo y tomarlo como, tomarle la ventaja, ¿saben? Como, sí, me da miedo salir a las cámaras porque no tengo experiencia, porque no sé nada, porque no soy profesional, no tengo el equipo, o sea, esto es un teléfono el que está grabando en este momento y así han sido todos los episodios, o con el computador, por así decirlo. No hay nada profesional aquí, pero ese miedo es mucho más pequeño que las ganas y mi motivación y mi propósito de sacar esas historias adelante. Entonces es como, también les quiero compartir obviamente esta historia del podcast y por qué nace, pues porque es una oportunidad para que ustedes también se pongan a pensar en este diciembre, como siempre que cerramos el año y todo, qué proyectos tienen guardados, que por miedo a que no estén perfectos o por miedo a X o Y razones, en mi caso eran las cámaras o hablar o qué dirá la gente, no lo hagan. Y miren que esto a mí me ha ayudado como a superar un montón de miedos a nivel personal, a soltar el control, a creer más en mí, a creer como en la posibilidad de conectar a las personas, en la posibilidad de la comunidad que tenemos hoy en día. Que sé que hay personas que, por ejemplo, no salió un episodio el viernes y como que ya están diciéndome, ve, ¿qué pasó? Porque quieren estar escuchando esas historias y quieren conectarse. O sea, esto es muy bonito, en verdad. Entonces, bueno, como ya se dieron cuenta, yo me voy desviando por las historias, pero bueno. El caso es que, bueno, el episodio sale, el primero, luego voy avanzando con los videos y hoy en día estamos aquí con el último video del año del 2023, esperando muchos más videos para el 2024. Obviamente quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que se atrevieron y, digamos, me apoyaron de alguna forma en este proyecto a contar su historia. Aquí está, obviamente, toda mi familia, están todos mis amigos por ahora, faltar un par, también personas que yo no conocía, o sea, hay personas que llegaron literal al podcast a través de otras personas o que habían hecho historias o que conocían, por ejemplo, a Nadia, yo no la conocía de antes y Nadia no la presentó Mónica, de hecho. eh, una historia súper curiosa, Nadia va a la misma terapeuta que yo voy, o sea, fue como que cuando yo a mi terapeuta con un libro de Nadia y yo digo, ¿cómo así que estás con este libro? Y no es que, claro, y Nadia luego me dice, cuando yo estaba buscando para un psicoterapeuta que me recomendaran para el episodio de terapia, Nadia me dice, te recomiendo a mi psicóloga. Y yo digo, pero pues tu psicóloga, ¿quién es? Y me termina compartiendo a Vanessa, que va a ser nuestra invitada en el episodio de terapia. Entonces, es muy bonito cómo se va creando esta comunidad, cómo cada persona se va conectando como con otra persona y al final así crecemos todos. Y esto es súper, súper lindo porque el poder de las cosas buenas son las que tenemos, siento yo, que multiplicar en la vida. Y me ha dejado personas muy lindas que he conocido, personas con las que he conectado con proyectos e iniciativas personales súper chéveres. Tengo una persona que se llama Franci, que conocí, ella está en Australia, me la conectó otra persona, Lauren, con el que hicimos el episodio de Migrar a Australia, Migrar para Escapar. Con Franci no ha salido el episodio todavía, pero este episodio, por ejemplo, me demuestra el valor y la valentía de cada persona. Franci tuvo un accidente en su lugar de trabajo y fue un accidente súper grave, digamos, que le afectó a ella. Hoy en día sigue afectada a nivel de salud, a nivel físico, bueno, un montón de cosas, pero Franci tiene todavía una valentía y una guerrera dentro que yo digo, wow, o sea, lo que me pasa a mí no es nada, ¿saben? No es nada comparado con todo la valentía y el poder que ella tiene como de salir adelante. Entonces, esas historias obviamente se las comparto para que también vean las cosas como, no como que a este le pasa algo peor que a mí y entonces merezco más o menos, sino para que vean que el mundo, como tiene cosas buenas, tiene cosas malas y como tiene cosas malas, pues hay que verle las cosas buenas y que de cosas malas podemos salir también. Entonces, eso me ha servido mucho. Yo quiero también comentar que con las personas que he hecho episodios que siento que personalmente he aprendido un montón, por ejemplo, el tema de la anorexia que hablamos con Ana Sofía y con Claudia, la mamá, es un tema que a mí personalmente me llamó mucho la atención, los temas del trastorno de la alimentación. Yo en algún momento en mi vida creía que tenía un trastorno de la alimentación, pero no lo tuve. Pero aprender también cómo hablar, cómo comunicarte, cómo no juzgar, cómo no
digamos, decir algo mal en el momento incorrecto, te puede también ayudar como a ser más empático con los demás. Entonces, temas desde el físico, el cuerpo, ¿saben? Como las palabras que usamos muchas veces pueden hacer mucho daño y estos temas en este podcast, digamos que han sido también hasta aprendizajes personales. Y a mí me sirven un montón desde otra perspectiva, o sea, para ver las cosas desde otra perspectiva. Por ejemplo, el episodio con Luis cuando hablábamos del año sabático, yo digo, yo no haría un año sabático como Luis, o sea, yo tendría mi Excel armado, tin, 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 voy a hacer esto, esto y esto. Por ejemplo, con Kate también aprendimos un montón del veganismo, yo aprendí un montón del veganismo, o sea, yo hoy en día leo las etiquetas, trato de entender un poquito más, obviamente no soy vegana en este momento, pues para poder hablar propiamente yo del tema, pero sí me ha ayudado a ser más consciente de la situación y poder aportar un poquito más. Por ejemplo, con Andrea, cuando hablamos del budismo, también entender como todo lo que hay detrás de esta filosofía de vida, y bueno, así como 1000 episodios, que pero todavía no 1000, pero 32 episodios, de los cuales creo que todavía podemos aprender un montón. Hay un episodio muy especial para mí que ustedes lo saben y es el episodio que hice con mi mamá. A ver, yo conozco a mi mamá hace 34 años y medio que tengo, y creo que cada vez la sigo conociendo más, cada vez como adulta hoy en día, sigo conociendo, digamos, la persona que hay detrás de mi mamá, que también es una mujer con un montón de, digamos, de aprendizajes, que le tocó una situación muy difícil en su vida, pero es más, me ayuda y me enseña a mí a ser más empática con ella, y es mi mamá, bueno, y la amo con todo mi ser, pero a eso es lo que voy, como que si yo estoy haciendo este proceso también a nivel personal de mucho aprendizaje, pues los quiero invitar también para que ustedes reflexionen acerca de sus procesos con su familia, con sus hermanos, con sus hermanas. Yo me acuerdo de ese episodio de las hermanas, me escribieron un par de amigas como, es que yo también soy vos, o yo también soy tu hermana. O sea, como que uno se identifica mucho. Al final, yo creo que eso es como el proceso que uno vive. Ahora, quiero compartirles cosas muy difíciles o muy duras de hacer el podcast, porque pues no todo es color de rosa y no todo el propósito se vive muy chévere, pero detrás de este podcast evidentemente hay mucho trabajo y mucha presión, y la presión me la pongo yo evidentemente pues porque soy una persona que le gusta hacer las cosas bien, y en esta presión viene que cuando, yo no sé, hay una historia que vamos a grabar con alguien, a mí me gusta conectar con esa persona, explicarle un poco qué consiste el podcast, escuchar su historia, y luego yo hago como un resumen, pues para entender, Tim pregunta cómo estructuro, porque pues a veces las ideas de las personas sobre su historia pues son muy van y vuelven, ¿saben? Entonces yo trato de ponerle un poquito la estructura y luego grabamos, ¿saben? Y después de la grabación pues evidentemente viene un proceso de desarrollo creativo con mis hermanos de, bueno, este tema es esto, podemos usar esta imagen, no sé si se han dado cuenta, pero cada episodio tiene como una temática detrás. Entre los hermanos fue de Animaniacs, el del veganismo fue, por ejemplo, de Homero, de Homero y la canción de Novios de Ensalada. Bueno, y así hay varios episodios con varias temáticas. A veces es muy sencillo el tema, o sea, en el sentido de que nos fluye mucho de, no, pues pongamos esta idea, y otras veces no tenemos ni idea qué poner, y es como, pucha, pero es que el episodio sale esta semana, o sale mañana, ¿saben? Nos falta esta parte. Y esa parte obviamente también como que quita mucho tiempo pensarla, pero es divertido en el sentido, y mis hermanos estarán de acuerdo, pues que así como lo decíamos en el episodio de los hermanos, nos ha unido para poder conectarnos con ideas, debatir, mandarnos stickers, mandarnos memes. Pero bueno, la parte compleja también en muchos casos es que hay historias muy difíciles. Y yo creería que esta historia no ha salido todavía al aire, pero próximamente va a salir para que estén pendientes. Y es la historia de Francie, la que les comentaba, la chica de Australia. Ella es colombiana, pero vive en Australia, que sufrió este accidente. Y es una historia muy difícil que hoy en día ella sigue viviendo. Y yo no les voy a negar que emocionalmente y personalmente me tocó mucho, como el pensar que hay cosas en la vida que tú no entiendes por qué le pasan a las personas. Sin embargo, lo que yo rescato de Francie o de su historia, más allá de todo lo que le haya pasado, es como el poder que tenemos las personas de ser resilientes y seguir adelante y luchar. O sea, y luchar y como, ¿saben? Como esto ya pasó, ¿qué vamos a hacer para resolver y qué vamos a hacer para seguir? Y Francia en este momento sigue luchando por su vida, por encontrar un tratamiento, por darle una mejor vida a su hija, por tener una mejor vida a ella. Y esto me enseña que, pues que todos tenemos muchas oportunidades todavía para, digamos, por demostrarnos a nosotros mismos de los que somos capaces. Obviamente hay historias difíciles, como por ejemplo la de Paula, mi prima, que nos contó cómo perdió a su mamá, cómo seguir adelante, todos esos procesos de los duelos también, pues nos vienen a enseñar cosas. Entonces, digamos que esas son cosas bien interesantes como para seguir aprendiendo. Cosas que les quiero contar como que yo disfruto y pues ya les he contado un poquito también al respecto. Miren, hay algo muy curioso y es que cuando yo grabo la historia con la persona, hay personas que me dicen como, no, pues esta historia es normal,
¿saben? O sea, nada que ver. Por ejemplo, con Jorge, que hicimos la historia de No Pain No Gain, luchando por un sueño. De hecho, Jorge yo no lo conocía, pero teníamos muchos amigos en común. Él llegó a mí gracias a Laura Realpe, que nos contó su historia también de emigrar, de Visa para un Sueño. Y con Jorge él me contaba su historia y yo decía, wow, Jorge, o sea, como que todo esto que hiciste realmente, o sea, él tenía muy claro su meta y su sueño de ser universitario y todo eso como que él hizo y para él era como, pues sí, es que eso era lo que yo tenía que hacer, punto. Y cuando él cuenta su historia, lo grabamos, súper chévere la historia de verdad, si no se la han visto, todas se las tienen que ver, pero son muy divertidas, todas como que aprender. Pero cuando Jorge graba esta historia, a él le empiezan a llegar un montón de mensajes de familiares y amigos, y en YouTube también empiezan a llegar un montón de publicaciones y comentarios de la gente como, wow, o sea, como que top esto. Y ahí sí ha habido varios casos, o sea, he tenido varios casos de personas que me dicen como que les llegan muchos mensajes cuando el episodio sale y se empiezan a dar cuenta del valor de su historia. O sea, se empiezan a dar cuenta de como que realmente su historia es muy, muy impactante y muy buena y una historia de superación y de seguir adelante y de enfrentar las situaciones muy, muy valedera. Entonces, eso me parece muy bonito, eso me encanta ver cómo el resultado de un episodio puede ser que la misma persona que contó la historia se dé cuenta de lo gigantesco que ha hecho en su vida consigo mismo. Eso me parece muy lindo. Eh, que podemos ayudar a otros, o sea, se los decía, o sea, como que seguramente la historia de Jorge, de cómo ser universitario, todo lo que hizo, pues seguramente, y espero en algún momento le pueda servir al menos a una persona de inspiración para darse cuenta que uno puede luchar por sus sueños y que los sueños se cumplen. Eh, y bueno, como que creo que esa es la parte chévere, por así decirles. Les quiero contar que se viene para el otro año también, eso es un poco ya como el proceso, ya episodios andando, miedos trabajándolos, miedo a hablar en la cámara cada día un poquito menos, hablarle de las historias también un poquito menos. Aquí estamos, somos seres humanos en procesos de aprendizaje. Eh, que se viene, miren, mi sueño con esto es que llegue a miles de personas, pero con que llegue a una, para mí ya. O sea, ya, propósito cumplido de Lina. Si ese propósito se llama mi hermana, mi mamá, perfecto. Si se llama Pepita, que no la conozco, pues muchísimo mejor porque estamos como disminuyendo los grados de separación que hay entre las personas. Y busco obviamente es que esto pueda crecer y puedo crecer, o sea, y para cuando digo esto pueda crecer, pues esto crece a través de las historias que llegan. Yo siempre estoy en constante como revisión de qué nueva historia quiero contar o quiero contarles. Y en ese proceso de revisar nuevas historias, a veces es como que le escribo a alguien, amigo así de la universidad que no hace 20 años, ve, tengo el podcast, creo que podríamos contar esta historia, me encantaría tenerte en, en un episodio. Muchas personas me dicen no, otras personas o sea, no como que qué pena yo qué voy a hacer, y otras personas se animan, pero en ese proceso de que se animan, muchas personas también desisten en el proceso porque, pues, como les digo, requiere que nos juntemos, requiere que grabemos, requiere como que entendimiento de la historia, y pues todos estamos muy ocupados, seamos honestos, pero como les digo, crecer es básicamente poder contar más historias. Si ustedes saben de alguien que quiere contar una historia, o sea, si ustedes primero quieren contar una historia, aquí estoy, me escriben un mensajito por el Instagram, por donde quieran, yo siempre estoy viendo los mensajes para contar su historia. Si no tienen ni idea de qué historia contar, también pueden decir, ve, yo quiero hacer una historia, pero no tengo ni idea de qué, y así nos ponemos a echar rolo un rato y seguro yo les saco 20 historias. Si ustedes no quieren contar su historia porque les da pena o porque quiero hablar de mi vida y saben de alguien que tiene una historia súper chévere, también me avisan y yo me pongo en contacto con la persona o me ponen en contacto con la persona. Eh, y si no saben ni la una ni la otra, pues nada, echen rulo a ver y seguramente alguien les va a contar una historia y cuando alguien les cuente esa historia van a decir, esa historia sería chévere poder contar en un episodio. Entonces, a mí me gusta mucho este podcast porque creo que al final, si se acaban algún día las ideas, seguramente va a ser por otras prioridades de la vida, espero que no. Pero como les digo, todo el mundo tiene al menos una historia que contar y hay tantas personas en el mundo, pues que seguramente van a haber muchas historias que contar. Entonces, bueno, si se animan, ya saben, estoy por acá para que cuenten cualquier historia. Me dejan también en comentarios si quieren alguna historia que venga próximamente. Como temas para el próximo año, ya tenemos episodio listo de terapia, tenemos episodio listo con Viviana Serna, mi prima. Vamos a hablar de cómo los sueños de ser artista se cumplen, de ser actriz. Vamos a hablar del Alzheimer, vamos a hablar del deporte como salvavidas, literal. Y bueno, vamos a hablar, hay otras historias por ahí andando de emprendimientos pendientes por sacar también.
Y bueno, yo siempre como que les digo, tengo mi lista de cosas pendientes o de historias pendientes por ir encontrando. Y nada, cualquier cosa que ustedes sepan también me van contando y por aquí nos vamos organizando con nuevas historias, con nuevas ideas también. Esto espero que obviamente les llegue a todos ustedes y nuevamente a todas las personas que se animaron a contar su historia. Les agradezco infinitamente de verdad por abrir su corazón, abrir su historia, abrir su alma para recibir toda la buena energía de las personas que los escuchan. Para los que están pendientes por ahí, anímense que por acá estamos para contar historias. Y para todos los que nos siguen en las redes sociales, para todos los que nos siguen en nuestros videos, en nuestros audios, cuando salen a veces solamente episodios con audios, que son muy pocos, espero. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por estar acá pendientes, por, digamos, ser parte de esta comunidad tan bonita que está creciendo. Y nada más, eso era todo por hoy. Les quería contar la historia del Rulo, quería agradecerles a todos, espero que tengan una feliz Navidad y un próximo año, digamos, un nuevo 2024 lleno de muchas bendiciones para todos y nos vemos el próximo año en un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Chao.